Capítulo 1. Ni siquiera miré atrás cuando cerré la puerta del apartamento por última vez. El sonido del pestillo encajando fue más pesado de lo normal, como si algo dentro de mí finalmente hubiera terminado de romperse, o de colocarse en su sitio. Detrás de mí, ella aún hablaba. La voz de Margarita me seguía por el pasillo, aguda pero cansada, insistiendo en que yo estaba exagerando otra vez, que Duncan solo era un compañero de trabajo, solo un amigo, solo alguien que aparecía en los momentos equivocados. No respondí. Por primera vez en años, no discutí. Entré al ascensor mientras mi teléfono vibraba sin parar en el bolsillo. Ya sabía lo que era sin mirarlo. Otra explicación. Otra excusa disfrazada de calma. Otra versión cuidadosamente construida de la realidad donde yo siempre era el que entendía mal. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, pulsé el botón de la planta baja. En ese momento llegó su último mensaje. Si te vas así, lo vas a lamentar. Miré la pantalla un segundo y luego apagué el teléfono. Ya no era rabia. Tampoco era dolor. Era agotamiento eligiendo silencio. Capítulo 2. Empezamos como empiezan muchas relaciones, demasiada certeza, demasiadas pocas preguntas. Ella hacía que todo pareciera fácil al principio. Margarita era segura, brillante, el tipo de persona que hacía que la atención pareciera gravedad. Yo era lo contrario, cuidadoso, observador, siempre un paso por delante. Al principio pensé que ese equilibrio era amor. Luego apareció Duncan. Era solo un compañero de trabajo, decía ella. Alguien de su departamento que le gustaba documentar su vida, subir fotos, etiquetar momentos. Lo decía con naturalidad, como si no significara nada. Pero él siempre estaba ahí. Almuerzos. Reuniones tardías. Viajes de trabajo que coincidían con sus planes personales. Yo lo notaba antes de cuestionarlo. Ese fue mi error. Notarlo todo pero hablar demasiado poco durante demasiado tiempo. Cuando finalmente lo mencioné, no se defendió al principio. Se decepcionó. Eso dolió más. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo algo feo?, me dijo una vez sin mirarme. Esa frase se convirtió en el patrón de nuestra relación. Mi preocupación era control. Mi silencio era confianza. Mis preguntas eran celos. Así que dejé de preguntar. Ahí empezó a romperse todo, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Capítulo 3. La primera grieta real no pareció una ruptura. Pareció una adaptación. Dejó de contarme cuando Duncan estaba cerca. No del todo. Solo lo suficiente para que sonara normal. Almuerzo en grupo. Proyecto de oficina. Nos encontramos por casualidad. Cada explicación venía con un tono que esperaba que yo la aceptara sin resistencia. Y lo hice. Porque me repetí que confiar era contenerse. Que amar era no convertirse en ese tipo de hombre que interroga. Pero la contención tiene un precio. Una noche volvió tarde. Yo seguía despierto en el sofá. Entró con el abrigo ligeramente mojado por la nieve, sonriendo como si nada hubiera pasado. Duncan me llevó, dijo antes de que yo preguntara. Algo dentro de mí se tensó, pero asentí igualmente. La semana siguiente volvió a ocurrir. Luego otra vez. Se volvió rutina disfrazada de coincidencia. Cada vez que yo guardaba silencio, ella se relajaba más. Cada vez que yo guardaba silencio, yo desaparecía un poco más dentro de mi propia relación. Y entendí algo incómodo. No era su pareja. Era su estabilidad. Capítulo 4. El punto de quiebre no llegó con gritos. Llegó con precisión. Salía para una reunión cuando ella regresó de un viaje de trabajo. Dejó la maleta en la entrada y empezó a quejarse de todo lo que salió mal, de todo lo que yo no hice, de todo lo que debería haber hecho. Ni siquiera viniste a recogerme, dijo. Ni siquiera avisaste que te ibas, añadió. Yo me estaba atando los zapatos cuando me lanzó el abrigo. Huele a comida, dijo. Lávalo. En ese momento lo vi con claridad. No solo las palabras, sino la expectativa detrás de ellas. Yo no era un compañero en ese instante. Era un servicio. Dije que iba a salir. Su expresión cambió de inmediato. ¿A dónde crees que vas?,
Preguntó como si hubiera roto una regla invisible. Entonces lo dijo otra vez. Duncan solo me ayudó, estás exagerando. No respondí. No porque le creyera, sino porque dejé de necesitar demostrar nada. Cuando tomé las llaves, ya sabía que no iba a quedarme en esa versión de mi vida. Capítulo 5. Acepté la transferencia 2 días después. South City. No fue una decisión dramática. En papel era logística. En realidad era salir de una habitación donde llevaba años sin poder respirar. No se lo dije de inmediato. No por control, sino por claridad. Quería saber qué quedaba cuando dejaba de reaccionar. No quedó mucho. Ella notó el cambio antes de saber el motivo. Y eso la inquietó más que cualquier discusión. Cuando dejé de discutir, ella discutió más. Cuando dejé de preguntar, ella explicó más. Cuando dejé de reaccionar, empezó a observarme. Una noche me preguntó si estaba viendo a alguien. La ironía casi me hizo sonreír. No, dije. Pero no expliqué nada más. No hacía falta. Porque la verdad era simple, yo ya me había ido, solo que seguía ahí físicamente. Capítulo 6. El día que me fui a South City, volvió a casa antes de lo esperado. Yo estaba junto a la puerta con la maleta cuando la vio. Al principio no procesó lo que era. Luego sí. ¿A dónde vas?, preguntó más lento. Transferencia de trabajo, dije. Se rió una vez, incrédula. ¿Desde cuando tomas decisiones así sin mí? Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Se acercó intentando leerme como antes. Pero algo había cambiado. Ya no reaccionaba. Ya no explicaba. Lo estás haciendo por Duncan, dijo de repente. La miré un momento largo. No, dije. Lo estoy haciendo porque dejé de pelear por él. Se quedó quieta. Por primera vez no tuvo respuesta inmediata. El silencio entre nosotros pesó más que cualquier discusión. Capítulo 7. El aeropuerto estaba más frío de lo que esperaba. Me senté en la puerta de embarque con la tarjeta en la mano, viendo cómo la gente pasaba sin mirarse. El teléfono no dejaba de encenderse. Mensajes suyos uno tras otro, cada vez más rápidos, como si el pánico pudiera reescribir el pasado. No te vayas. Podemos arreglarlo. Voy a cortar contacto con él. Vuelve. No respondí. Porque ya no se trataba de Duncan. Se trataba de lo que pasa cuando alguien solo reacciona cuando pierde el control. Cuando empezó el embarque, me levanté. En ese momento la vi otra vez en la pantalla. Llamando. Dejé que sonara. Luego apagué el teléfono. Capítulo 8. Entré al avión sin detenerme. Mientras me sentaba, sentí algo extraño pero estable. No alivio exactamente. Algo más definitivo. Distancia convertida en permanencia. Por la ventana, las luces del aeropuerto se volvían líneas mientras el avión comenzaba a moverse. Pensé en cuántas veces me quedé, creyendo que quedarse era lo mismo que amar. No lo era. Era solo retrasar el final. El cinturón se cerró. Los motores aumentaron. Detrás de mí quedaron mensajes que nunca leería, explicaciones que no necesitaba, promesas que llegaron demasiado tarde. Cuando el avión despegó, no sentí que me estaba alejando de ella. Sentí que finalmente llegaba a un lugar donde ya había decidido estar desde mucho antes.